Capítulo 8. Mis pobres hijos, mirad alrededor de vosotros y mirad los signos de los tiempos. Desde lo más profundo de vuestro corazón, gritad a mi Hijo, su nombre disipa hasta la oscuridad más grande. Mensaje de Nuestra Señora del 2 de mayo del 2009. Poco tiempo después de mi encuentro con el padre Joso, se acercaron dos mujeres a mí y algunos de los otros videntes, Mika y Jubika, que se identificaron como trabajadoras sociales. No había visto nunca antes a Jubika, pero conocía a Mika. Vivía en Bihaćković, al pie de la colina. Había estado presente al menos durante una de las apariciones. La policía secreta está planeando venir por vosotros, dijo Mika con urgencia. Tienen órdenes de Belgrado, añadió Jubika. Dijimos a las mujeres que nos encerraríamos con llave en nuestras habitaciones y que no saldríamos, pero ellas menearon la cabeza. ¿Realmente pensáis que podéis esconderos de la policía secreta en vuestras habitaciones? Dijo Jubika. ¿Qué pensáis si nos vamos juntos a algún lugar? Propuso Mika. Podemos ir a Kapjina y tomar un helado, añadió Jubika, lo que provocó que Jacob abriera los ojos como platos. Vika conocía y confiaba en Mika, por lo tanto me sentía cómoda con ella, pero estaba un poco escéptica sobre Jubika. Sin embargo, el pensamiento de que la policía secreta viniera por mí me hacía sentir escalofríos por todo mi cuerpo. Era como la Gestapo del gobierno de Yugoslavia, conocida por sus violentos interrogatorios, palizas e incluso ejecuciones. Las multitudes estaban creciendo exponencialmente, así que no era inverosímil pensar que intervendrían pronto. Después de discutirlo rápidamente entre nosotros, los 5 nos apretujamos en el asiento trasero del coche de Mika. Ese día, Iván no estaba con nosotros. Sin embargo, cuando estábamos dejando Bihaćković, el comandante de la policía local, Drapko, nos hizo señales. Circulamos hasta un stop y se acercó a nuestra ventanilla. Mirando el asiento trasero, pareció sorprendido e interesado de vernos. Mika, dijo, ¿qué pasa aquí? Tenemos prisa, dijo Mika. Drapko habló con un tono tranquilo, pero serio. Necesito preguntarte algo, Mika. Mika miró hacia afuera a toda la gente que se movía en el pueblo. Algunos de ellos se habían detenido para mirarnos, embobados en el coche. La gente se reunirá en torno a los niños si nos quedamos aquí. Mika, espera un momento, no podemos esperar. Más curiosos se habían detenido cerca del coche. Drapko los miró a ellos y luego a nosotros. De acuerdo, dijo. Entró en su coche y nos siguió. Pronto llegamos a un coche aparcado a un lado para impedir que se entrara en la ciudad, o como en nuestro caso, se saliera de ella. Varios policías se pararon cerca del coche. Se quedaron mirándonos, aparentemente confundidos sobre lo que debían hacer. «Apártense», gritó Mika por la ventanilla. «Tenemos prisa». Su firmeza nos sorprendió, pero los policías se quedaron parados, es decir, hasta que vieron a Draco detenerse detrás de nosotros en su coche. Pensamos que él estaba con nosotros. Quitaron deprisa su coche del camino. Dijimos adiós con la mano a los desconcertados policías cuando pasamos delante del puesto de control. Mika salió corriendo, lo suficientemente rápido para perder a Drapko. Pronto estábamos zumbando carretera abajo, con las ventanillas abiertas, disfrutando del viento en nuestros rostros y riéndonos. Nuestra primera parada fue Positejia, una antigua ciudad amurallada, con una mezquita histórica y los restos destruidos de una fortaleza medieval. Cuando trepamos los muros de piedra y exploramos las ruinas, nuestras preocupaciones desaparecieron.
miré fijamente el río Neretva de color esmeralda que discurría a través del valle Positejia. El agua que se movía me hizo pensar en la afluencia de todos los peregrinos que iban a Medjugorje. Como el poderoso Neretva, parecía que nada los podría detener. Después, Positejia, nos fuimos a Kapjina, una ciudad más grande y moderna de la región. Mika y Jubika nos llevaron a una cafetería. Ya había estado antes en esa cafetería en Sarajevo, pero para los otros era una novedad. ¿Tienen zumo en botella?, preguntó Jacob. Mika sonrió. Por supuesto que tienen. Todos nos reímos. Las mujeres nos pidieron tarta y helado, y por supuesto, zumo embotellado. Nos sentamos allí a comer y a hablar hasta que un joven se acercó a nosotros. ¿Sois de Medjugorje?, preguntó. ¿Dónde está Medjugorje?, dijo Mika. El joven miró a Jacob. Reconozco a alguno de vosotros. ¿No sois los que ven a la señora? Anoche estuve allí en la colina. No te conocen, dijo Jubika. El joven me miró y luego miró hacia mi muñeca. ¿Dónde está tu reloj? ¿No recuerdas cómo te pedí que lo miraras? Quizá lo hiciste, dije. Mucha gente me había pedido que lo mirara, pero la policía me lo había quitado después de que se corriera la voz de cómo había cambiado. Nunca me lo devolvieron, pero después oí que la policía se lo había dado a un relojero para examinarlo. Este dijo que era imposible que un reloj cambiara así y siguiera funcionando todavía. Algunas personas que estaban en la cafetería oyeron al joven, y pronto todos nos estaban mirando. Una mujer mayor se acercó y dijo: ¿Hoy no vais a estar allí, arriba, en la colina? La atención llegó a ser tanta que tuvimos que irnos. Entonces me di cuenta de que mi privacidad era cosa del pasado. Incluso personas que no vivían en Medjugorje me trataban de forma diferente y me miraban como si fuera una especie de santa, cuando en realidad era la misma chica de siempre. Después de dejar la cafetería, fuimos a unos columpios en una guardería. Preguntamos a las mujeres si podíamos usar el columpio y Jubika aceptó, pero de mala gana. Hicimos turnos para columpiarnos. Ivanka llegó a lo más alto. Su sonrisa era un contraste agradable con sus vestidos negros de luto. Nuestro siguiente destino fue Kravich, una magnífica cascada en el río Trevisa. En el camino hacia allí expresamos nuestra preocupación de no regresar a tiempo a Medjugorje para la aparición, que cada día tenía lugar alrededor de las 6:40 de la tarde. Mika y Jubika nos aseguraron que no teníamos que preocuparnos. Cuando llegamos a Kravich, nos quedamos tan fascinados por el torrente de agua, la exuberante vegetación y la fresca neblina en el ambiente, que dejamos de prestar atención por completo a la hora. De todas formas, ya no tenía mi reloj. No fue hasta que el sol descendió detrás de los árboles y las sombras cubrieron el valle del río, que de repente nos dimos cuenta de lo tarde que se había hecho. Suplicamos a Mika y a Jubika que nos llevaran de vuelta a Medjugorje. Finalmente aceptaron, aunque parecía que conducían el coche más despacio de lo que habían hecho el resto del día. Empezamos a pensar que Mika y Jubika no habían venido exactamente a salvarnos. Cuando el coche llegó cerca de Medjugorje, pudimos ver la colina de las apariciones en la distancia, así como la inmensa multitud de gente esperando allí. Sentí cierto remordimiento. Deberíamos haber estado allí, entre ellos. Parecía imposible poder llegar a la colina a tiempo. Justo cuando estaba a punto de llorar, el intenso presentimiento que siempre sentía antes de las apariciones me inundó de repente. «Para», dije. «¿Dónde?», dijo Mika. «Donde sea». Mika paró el coche a un lado de la carretera, en un camino de piedras. Todos salimos de un salto
y nos arrodillamos en un páramo baldío de cracks y zars. La tranquilidad de ese lugar salvaje era un cambio agradable respecto a las multitudes caóticas a las cuales nos habíamos acostumbrado. Mika y Jubika se quedaron de pie al lado del coche y miraban cuando empezamos a rezar. «Pregunta a la Virgen qué me va a hacer por sustraer de esta manera», bromeó Jubika. Mika rió, pero entonces de repente apuntó a la colina de las apariciones. «¿Ves aquello?», dijo. «Dios mío», contestó Jubika, con miedo en voz de «¿Qué es eso?». «Una especie de neblina», dijo Mika, haciendo la señal de la cruz. «O como una luz», dijo Jubika. Miré hacia la colina y vi una figura brillante en el aire, encima de toda la gente. «Es ella», dijo Mika. La tristeza me invadió. Nuestra Señora y miles de fieles peregrinos estaban esperándonos en la colina, y nosotros estábamos atrapados a un lado de una carretera. ¿Cómo habíamos podido dejar que esto sucediera? Pero entonces la luz comenzó a deslizarse hacia nosotros. A medida que se acercaba, pudimos ver a Nuestra Señora dentro de ella. «Está acercándose», gritó Ivanka. En cuanto llegó donde estábamos nosotros, Nuestra Señora dijo: «Alabado sea Jesús», que se había convertido en un saludo habitual. Pensando de nuevo en mi conversación con el padre Joso, me di cuenta de que mi pregunta estaba siendo respondida. ¿Era posible para Nuestra Señora aparecerse en un lugar distinto a la colina? Como siempre, su resplandor y belleza me dejaron momentáneamente sin palabras, pero quería estar segura de que no estaba decepcionada. «¿Estás disgustada porque no estamos en la colina?», le pregunté. «Eso no importa», contestó. «¿Te disgustaría si, en lugar de regresar a la colina, te esperáramos en la iglesia?», le pregunté. Ella sonrió dulcemente, de un modo materno. «Siempre a la misma hora». Le preguntamos si nos dejaría una señal, pero como siempre, no respondió. Se alejó despacio hasta que su luz estuvo nuevamente brillando sobre toda la gente que se había reunido en la colina. «Id en la paz de Dios», escuchamos que decía, y la luz se desvaneció. En cuanto regresamos a Medjugorje, el padre Joso nos pidió a todos, incluidas Mika y Jubika, que fuéramos a la rectoría para contarle todo. Al principio le preocupaba que la gente en la colina se hubiera sentido engañada por no haber estado allí, pero cuando le contamos que Nuestra Señora había dicho que podía aparecerse en la iglesia, se alegró. También estaba impaciente por saber lo que Mika y Jubika habían sentido. «¿Qué viste?», le preguntó a Jubika. «Vi algo moviéndose», respondió. «Era como una especie de nebulosidad», añadió Mika. «O algo así como una sombra o una brisa», dijo Jubika. Obviamente las mujeres no habían visto todo lo que vimos nosotros, pero habían visto algo, y ahora tenían problemas para expresarlo con palabras. Me identificaba con ellas. «¿Tenías miedo, Mika?», preguntó el padre Joso. «Realmente no», dijo Mika. «Estaba temblando un poco, pero más por emoción que por miedo». «Yo tenía miedo», admitió Jubika. Se me puso la piel de gallina y entonces agarré la mano de Mika. Mika asintió. Comencé a temblar más y más. No tenía miedo, pero solamente el pensamiento de que la bienaventurada Virgen María estaba delante de mí. Esto no dejaba a nadie indiferente. Más tarde descubrimos que Jubika y Mika habían seguido las órdenes del gobierno de sacarnos de Medjugorje ese día. Algunas personas del lugar estaban enfadadas, pero yo sabía que las mujeres solo estaban haciendo su trabajo, como tenía que hacer todo el mundo en un sistema comunista. La experiencia
debió afectar profundamente a Jubika, porque en cuanto regresó a Sarajevo, informó a sus superiores que ya no quería colaborar. En la fotografía, nosotros 6 viendo una aparición. De izquierda a derecha, Vika, Jacob, yo, Ivanka, Marija e Iván.